Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el tiempo pascual y hoy el Evangelio nos muestra a Nicodemo, un fariseo, un líder judío importante que hacía parte del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de los judíos, y él fue a visitar a Jesús de noche. Parte de esa conversación está hoy aquí contemplada. ¿Qué nos querrá decir hoy el Señor? Pidamos que nos abra mente, corazón, espíritu y voluntad para no dar su palabra por sentado y que más bien llegue hasta lo más profundo del alma para transformarnos. Vamos con los 3 puntos de hoy. Primero, nacer de nuevo. Segundo, el que nace de nuevo es como el viento. Y tercero, ¿crees en la vida eterna? Primero, nacer de nuevo. Y dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. Versículos más atrás le diría también: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. Para ti, para tu familia, para todos nosotros, ¿qué significa nacer de nuevo? Por el bautismo que hemos recibido, morimos al pecado y somos adoptados como hijos de Dios. Renacemos del agua y damos espacio al Espíritu Santo para que entre en nuestras almas y nos transforme en hombres nuevos. Hombres que actúen no según voluntad propia, sino sujetos a la voluntad de Dios. Dios, sin que nos demos cuenta, obra en nosotros, gracias a la resurrección de Cristo, inspirándonos buenas acciones, dándonos la fuerza necesaria para hacer el bien, levantándonos en los momentos difíciles, sin abandonarnos en esa construcción del hombre nuevo. Sin embargo, ese nacimiento no es solo una vez, es una lucha constante contra las distracciones y las tentaciones de lo temporal. No siempre escuchamos a Dios o le dejamos hablar, pero Dios no se desanima y no renuncia a nosotros. Lo triste es cuando renunciamos a Él. Hoy Dios nos llama a nacer de nuevo. Ya hemos nacido en el agua con el bautismo, ahora nacemos de nuevo en el Espíritu. Nacer de nuevo es dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Eso que consideramos correcto o adecuado o aceptable necesita ser pasado por la voluntad de Dios para que Él lo renueve y lo transforme. Karina es católica de nacimiento, bautizada en la fe católica. Ha recibido los sacramentos en la fe católica. Durante un tiempo se separó de su iglesia, pero de alguna forma, gracias a un movimiento laico católico, regresó. Había muchas cosas que se hacían por tradición, pero que ella nunca se había preguntado el por qué. Las hacía como en automático. Mucho tiempo asistiendo a la iglesia, criticaba el frío de los feligreses, la gente que entraba allí salía criticando a otros, el amor y el gozo que recibían en la homilía, pero que nadie reflejaba. Pero un día en la oración, Karina se dio cuenta que ella misma era eso que tanto criticaba, y en su alma escuchó estas palabras: tienes que nacer de nuevo.
palabras que la acompañaron todo ese día y toda la semana. Un día, antes de asistir a la Eucaristía, una amiga suya le compartió un versículo bíblico. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En Romanos 12:2. Karina sintió que Dios le hablaba directamente y que nacer de nuevo significaba dejar de criticar y ser el cambio que tanto quería ver. Empezó a saludar más en la iglesia, a sonreír, a orar por aquellos por quienes criticaban a los demás. Y lo más difícil para ella, a reflejar el gozo de ser cristiana, especialmente dentro de su casa. Y no era difícil, no porque no hubiesen motivos para ser feliz y para sentirse alegres. Saberse amada por Jesús era motivo más que suficiente a pesar de cualquier circunstancia, sino porque sentía que era una constante, sentir que era difícil sonreír, porque a menudo habían expectativas que ella tenía sobre los demás y sobre ella misma que no se cumplían, tanto afuera en la iglesia, en ambientes exteriores como dentro de su casa. Nacer de nuevo, le pedía a Jesús en su oración, nacer de nuevo en la alegría y el gozo de la salvación vivo y real reflejado en su día a día. Ahora, esto era parte de su oración. Ahora entendía que nacer de nuevo no era esperar a que el mundo cambiara, era entregarle a Dios su forma de ser y su forma de pensar para que Dios la transformara y en su transformación personal poder aportar a esa transformación que tanto esperaba en el mundo alrededor. Segundo, el que nace de nuevo es como el viento. Y sigue diciendo Jesús a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Cuando nacemos de nuevo, entonces nos volvemos dóciles a la voluntad de Dios. Queremos renunciar a nuestro orgullo, a nuestra forma de pensar a veces terca y obstinada acerca de cómo debería funcionar todo. Y entonces, solo allí, nos dejamos guiar por Dios. Sí, esta plena libertad, docilidad y apertura hacia el futuro es la gran característica del hombre nuevo. Así es todo el que nace del Espíritu. Siempre queremos tener control y certeza de todo, y no está mal, pero tampoco siempre este modo de pensar está bien porque le atamos las manos a Dios. La frase inspirada en Eclesiastés 11:5 dice, como no sabes cómo viene el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tampoco sabes la obra de Dios, que todo lo hace. Nos señala cuál es la actitud que nos corresponde, la gratitud a Dios por su obra en nosotros y la humildad y el abandono total en Él para que la lleve a plenitud. Porque en ocasiones nuestra razón falla y Dios nos pide fe. Pedro vio a Jesús sobre el agua. Jesús lo invitó a ir con él. Su fe le permitió dar unos pasos sobre el agua. Pero cuando dejó de tener la mirada puesta en Jesús y vio la tormenta a su alrededor, esa lógica le robó la fe y lo hizo hundir. Y no es que pensar o razonar esté mal. La razón debe ir unida a la fe para que nos ayude a caminar con firmeza. Lo terrible es cuando esta razón nos aleja de la fe. ¿Tenemos la certeza de que Dios tiene el control de todo o aún tenemos miedo? Miedo a dejar ese negocio que nos deja pérdidas y por el cual estamos abriendo más deudas sin escuchar la voz de Dios en este punto que tiene una promesa de esperanza, pero no nos atrevemos a dar un paso de fe. Miedo a tener hijos por creer no tener la capacidad para criarlos. ¿Dudamos de nosotros mismos? Bueno, en este último punto, si lo haces, déjame decirte que no está tan mal, porque nuestra confianza no debe estar en nosotros mismos, sino en el que da la fuerza, el recurso, el talento. Todo lo que tenemos y tendremos nos ha sido dado. Y ser como el viento es poner nuestra mirada en Dios, darle gracias por todo lo que nos da, incluso por las dificultades que vienen, y confiar en que Él todo lo trabaja para el bien de nuestra alma.
entonces no hay que temer, porque nuestro Padre Celestial, dueño de todo, está en control. Karina empezó a entender que nacer de nuevo era dejarse guiar por el Espíritu, algo no muy fácil de comprender, y sintió que día tras día los pequeños detalles, las pequeñas situaciones contaban. La arena del mar se forma con millones de granos de arena. Así es la vida. Se forma con muchísimos momentos. Algo que le costaba mucho era cuando sus hijos no le obedecían inmediatamente. Aunque en su corazón sentía que debía darle un manejo diferente a ese problema, su estrés, su afán, el deseo de hacer respetar la autoridad la hacían manejar la situación como siempre. Gritos, castigos, llanto. Entonces entendió que esto también es caer en la tentación que decidió entregar al Señor. Entonces poco a poco empezó a tratar de comprender mejor a sus hijos, a entender sus necesidades, a llegar a acuerdos, a poner tiempos teniendo en cuenta sus opiniones, y no solo obedecían, sino que ahora se sentían más conectados con su mamá. Allí se dio cuenta del estrés que uno de sus hijos atravesaba en la escuela por situaciones que antes su hijo no se atrevía a contarle. Karina ha ido aprendiendo que todo puesto a los pies del Señor cobra un nuevo sentido y que el futuro inmediato o lejano puesto en manos del Señor adquiere un propósito cuya meta finalmente es llevarnos al cielo. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Crees en la vida eterna? Entonces dice Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Nicodemo no entendía las palabras de Jesús. Entonces Jesús le hace una pregunta de reclamo. ¿Tú eres maestro de Israel y no lo entiendes? En cierta forma Jesús le decía que si no creen aún hablando de lo terreno, pues que no les sería fácil creer cuando Jesús hablara de las cosas celestiales. En el tiempo de Moisés ya se había hablado de Jesús, cuando el pueblo no hacía sino quejarse por falta de agua y Dios hizo brotar agua de la roca. Esa roca era Jesús. Cuando aún seguían con las quejas y el pueblo de Dios seguía hablando en contra de Moisés, en contra de Dios, entonces vinieron serpientes venenosas que les picaban y les llevaban a una muerte dolorosa. El Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en lo alto, en un palo. Y quien fuera picado por una serpiente y mirara la serpiente de bronce, no moriría. En ese momento la salvación fue terrenal. Ahora con el Hijo exaltado sobre la cruz viene la salvación espiritual, eterna. No hay que apartar la mirada de Él y reconocerlo como nuestro Salvador. No hay otra forma de superar la muerte eterna si no es en Él. El pueblo de Israel tenía su mirada fija en lo que le faltaba y no agradecía lo que tenía, y se hacían vulnerables hasta la muerte con las picaduras de las serpientes. Hoy en día ocurre igual. Dejamos de agradecer, dejamos de tener nuestra mirada puesta en Dios y nos hacemos presa fácil de la serpiente que viene a picar con sus mentiras, porque el enemigo viene para matar, robar y destruir. El problema es que no se nos presenta como algo malo, detestable, si no lo rechazaríamos, sino con cosas atractivas, lo que nos hace aún más vulnerables. Creemos que una vez Karina descubrió que nacer de nuevo y poner toda nuestra vida en manos del Señor volvería su vida color de rosa. Quisiera decirte que sí, pero no, porque todos, al igual que Karina, debemos nacer de nuevo todos los días, después de morir a nuestro hombre viejo todos los días. Pero nacemos de nuevo al pie de esa cruz elevada por amor a ti y a la humanidad. Karina tiene días en que lo recuerda y sus días fluyen con amor, pero también tiene días en que cae y se siente mal, pero aún en esa debilidad ha entendido que Dios no renuncia a ella y que cada día, cada minuto, cada instante, el Señor no es capaz de decir no a un corazón que pide perdón. Entonces, cuando descansamos en su corazón, el Señor nos extiende su mano y nos dice: ¿quieres nacer de nuevo? Oración. Mi amado Señor, gracias por permitirnos estar aquí, escuchando tu palabra, escuchando cómo trabajas y quieres trabajar en nuestro corazón.
Oh Señor, haznos dóciles a ti como el viento. Danos un espíritu que se deje guiar enteramente por ti en cada situación de la vida. Te pedimos perdón por nuestra obstinación y terquedad que muchas veces te ata las manos. Hoy te preguntamos, ¿qué quieres de nosotros? Rendimos nuestra vida completamente a ti, y aunque no sabemos en qué o cómo, en tus manos nos ponemos para que nos muestres el camino. Que tu cruz en lo alto todos los días sea nuestra guía y nos haga viento dócil a ti y a tu voluntad. Gracias, amado Padre. Amén.